les bendiga. Es nuevamente un placer estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 43. Les invito a buscar sus Biblias y a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 43. Voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Vamos a enseñar hoy algo que tiene por título: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje podría ser muy útil para predicarlo en tiempos de Semana Santa, pero el Señor ha venido trabajando conmigo con este tema. Y hoy quiero compartirlo con ustedes. Este pasaje sucede cuando Jesús está siendo llevado al lugar de la calavera, también llamado el Gólgota, donde iba a ser crucificado. Es un pasaje que está en los 4 evangelios. Cada uno narra detalles distintos, pero está en Mateo, capítulo 27, versículos 32 al 56. En Marcos, capítulo 15, 21 al 41. En Juan, capítulo 19, del 17 al 30. Ustedes lo pueden leer después en sus casas. Nosotros aquí tocaremos de pronto algunos versos de esos pasajes. Lo primero que vamos a tocar hoy es: habían 3 cruces en el lugar. Y yo quiero que usted se haga la idea. Imagínese en este momento que usted está allí en ese lugar. Imagínese esas 3 cruces allí levantadas. Piense un poco. Hágase el cargo que usted es uno de esas personas que están ahí, no de los que están crucificados. Si quiere, no piense en los que están crucificados. Piense en todas las personas que están ahí viendo la crucifixión. Dice la Escritura que Jesús fue colgado entre maleantes. En el versículo 32 que acabamos de leer, en este primer versículo de este pasaje, dice: llevaban también con él, es decir, a Jesús, a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Ahí de una vez ya se decía qué iba a pasar con ellos. Iban a ser muertos. Ellos no iban a ser
azotados. No, iban a ser muertos. Marcos y Mateo usan la palabra ladrones, pero Lucas usa la palabra malhechores. La palabra que usa Mateo en el griego es leptos. Leptos significa ladrón, significa insurgente, significa revolucionario. Es decir, puede ser alguien simplemente de unas ideas distintas. Pero en cambio, la palabra que usa Lucas para referirse a estos dos personajes es kakurgos. Y kakurgos significa criminal, malhechor. Lo que sugiere que son personas que hacían graves fechorías. Como diríamos hoy en día, no eran peritas en dulce. El propósito de las crucifixiones era humillar a los enemigos del Imperio Romano, a los enemigos de César, del emperador. Y era una exhibición pública del poder romano. Era una manera de que los que estaban alrededor cogieran escarmiento, de que no se podían rebelar contra el Imperio Romano, que no podían hacerse iguales a César, iguales al emperador, porque iban a correr la misma suerte que estas personas que estaban siendo crucificadas. Ahora, no es casualidad que Jesús fuera crucificado con dos malhechores. Ya el profeta Isaías lo había profetizado. Isaías capítulo 53, versículo 12, nosotros leemos: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y Mateo, el pasaje que les decía que era paralelo a este, en los versículos 39 al 44, dice que los que pasaban, los que estaban ahí, meneaban la cabeza, digamos como mira uno como con desdén, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y el versículo 44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Nos cuenta Mateo que la multitud lo estaba injuriando, lo estaba insultando, lo estaba escarneciendo. Ahí estaban los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, soldados y gente del común. Y todos le decían: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Miren que fue enfático, eran enfáticos varias veces en decirle: desciende de la cruz, baja de la cruz. Y siempre dudando de lo que Jesús siempre enseñó. Jesús decía que él era el Hijo de Dios, entonces aquí le dicen: si eres el Hijo de Dios, es decir, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si tú eres el Rey de Israel, baja de la cruz, desciende y creeremos en ti. Es más, dicen: confío en Dios. Ah, bueno, que le libre, que Dios le libre. Como poniendo en duda todo lo que Jesús estaba diciendo. Y me llama la atención este verso 44 que leí, donde dice que también los ladrones le estaban injuriándole. Miren, dos personas que están crucificadas ahí al lado de Jesús. Cuando una persona estaba siendo crucificada, guardaba su aliento, su ánimo,
como para soportar un poco más, como para que durara un poco más su tiempo de vida. Y estas personas, en cambio, están gastando todo el aliento que les queda en injuriar a Jesús. Y uno de ellos, volvamos a Lucas, versículo 39, lo sigue injuriando. Mire lo que dice el versículo 39 de Lucas 23 que hemos leído. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero este es un ladrón que está pensando en salir de su situación nada más. Él piensa en que si Jesús se salva y los salva a ellos, bueno, él tendrá vida para seguir haciendo sus fechorías, él tendrá vida para seguir siendo un maleante, siendo un malhechor. Este malhechor tuvo un corazón endurecido hasta el momento final. Matthew Henry dice, ningún problema por sí mismo cambiará un corazón malvado. Es decir, hay gente que por muy difícil que pasen situaciones, no va a ser conmovido su corazón. Eso era lo que le estaba pasando a este ladrón. Este ladrón, este malhechor, representa al mundo que quiere ser salvo, pero sin reconocer el juicio por el cual tiene que pasar. Le dice, si tú eres el Mesías, es decir, él está quitando el juicio, déjanos escapar. Y a nosotros, muéstranos lo que tú puedes hacer. Como cuando a ti como cristiano te dicen, cuando saben que eres cristiano y abusan de ti, te ponen más carga de trabajo porque piensan que tú no vas a rechistar porque tú eres cristiano y tienes que soportar. Cuando te injurian, te calumnian, aquel compañero pesado en el trabajo, aquel jefe pesado, aquel vecino que te echa a la basura porque pues tú no puedes reclamar, no puedes decir nada porque eres cristiano. Así es el comportamiento de este malhechor. Y un día, el deseo de estas personas se va a ver complacido cuando venga el anticristo. Porque ellos quieren señales. Ellos quieren señales. Y Jesús en ese momento no les hizo señal. Pero va a venir, la Biblia lo dice, un anticristo que va a hacer señales, va a hacer prodigios y que la gente se va a ir detrás de él. Porque siempre andan buscando las señales y los prodigios. Y eso es peligroso para todos, hermanos. Pero también nos dice la Escritura, versículo 41, que el otro malhechor reconoce su pecado. Y no solamente reconoce su pecado, sino que se arrepiente. Miren lo que dice, versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué pasó durante ese tiempo de crucifixión? Porque Mateo dice que los dos estaban injuriando a Jesús. Pero ahora Lucas dice que uno siguió injuriando, pero el otro se arrepintió. Versículo 41. Nosotros, en verdad, merecemos nuestro castigo. Y mira lo que dice, versículo 41. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. ¿Qué pasó durante ese momento que hizo cambiar a esta persona? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió en su corazón? Porque indudablemente estos hombres eran malos, pero hay uno que admite que sí merecían su castigo. El otro no, el otro nunca reconoció. Y antes de que este ladrón se arrepintiera, es
probable que él, bueno, no es probable, es verdad, así fue. Él estaba escuchando y escuchó cómo Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús, aún muriendo, estaba perdonando a aquellos que le estaban crucificando. Jesús en ningún momento les dijo a ellos, oigan, ¿por qué me están crucificando? Oigan, ¿qué les pasa a ustedes? No, Jesús simplemente dijo, Padre, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. Y Él está escuchando eso. Seguramente también vio el letrero, la causa que le llamaban los romanos, que estaba encima de la cabeza de Jesús. Era costumbre que en la parte alta de la cruz, colocaran la causa, es decir, la razón por la cual estaban crucificando a esa persona. Y dice la escritura no dice qué causa había en cada cabeza de cada malhechor, pero sí dice qué causa estaba encima de la cabeza de Jesús. Y dice que estaba una causa escrita, este es el Rey de los judíos. Y estaba escrita en griego, estaba escrita en latín y estaba escrita en hebreo. Es decir, para que todas las personas que estaban allí lo pudieran entender. Este es el Rey de los judíos. El primer malhechor quería salvarse sin ser juzgado. El segundo, en cambio, estaba dispuesto a sufrir por sus malas acciones, por esas acciones que había hecho según la carne. Pero ahora estaba dispuesto, había pensado, no en ese momento presente, había pensado en la eternidad. Puso su carga de pecado en aquel que en ese momento estaba cargando con los pecados de todo el mundo. Y por eso le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El primer malhechor tenía el pecado en él y residía sobre él. Y lo mismo ocurrió con el segundo ladrón. Sin embargo, este último fue liberado de su carga de pecado mediante el reconocimiento y el juicio. Ya para él no había condenación. Él quedó limpio de lo que lo estaban juzgando en ese momento. En síntesis, hermanos, había 3 cruces. Una cruz que representaba la rebeldía, el primer ladrón. Otra cruz que representaba el arrepentimiento, el segundo ladrón. Y una cruz, la más importante, que representaba la redención, la salvación de la humanidad. El segundo maleante creyó que Jesús era un rey con un reino verdadero. Los reyes, cuando mueren, ya no tienen más reino. Sin embargo, este maleante le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De alguna manera este maleante entendió que el reino al cual Jesús se había referido no era un reino de esta tierra, de este siglo, de este momento, sino que era un reino con futuro, con visión futurista, un reino que estaba mucho más allá de la tierra, un reino sobrenatural. Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él está creyendo en una vida futura y él desea estar en esa vida futura. Y es esta confianza que este segundo malhechor pone en Jesús lo que le permite recibir una respuesta inmediata, la vida eterna. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el tercer aspecto que vamos a ver. Hoy. En el presente,
La salvación no se debe posponer. Jesús no le dijo mañana, pasado mañana. No, Jesús le dijo hoy. Entre otras cosas porque para él no había futuro. Ese tipo ya estaba muriendo, ya iba a morir muy pronto. No había más tiempo para él. Entonces por eso Jesús le dice hoy. Este pecador acepta la salvación de Jesús. Y este pecador ya no va a tener tiempo de congregarse. Este pecador ya no va a tener tiempo de llevar ofrenda al templo. Este pecador ya no va a tener tiempo de hacer buenas obras. Este pecador ya no va a tener tiempo de diezmar. Este pecador lo único que necesita o que necesitó para ser salvo fue creer y aceptar a Jesús como su Salvador. Y eso fue lo que hizo. Y eso es lo que todos necesitamos. No necesitamos más. Jesús le da a este malhechor, ya arrepentido, una segunda oportunidad. Jesús lo que le está ofreciendo a este malhechor es una segunda oportunidad. Y Jesús siempre le da a la humanidad una segunda oportunidad. A los leprosos les dio una segunda oportunidad. Eran despreciados y les dio una segunda oportunidad de que se reintegraran a la sociedad. Al ciego que le dio la vista, le dio la oportunidad ahora de ver aquellas cosas que él no podía antes ver, que no podía deleitar su vista con esas cosas, ahora le da esa oportunidad. Al hijo de la viuda de Sarepta, que llevan a enterrar, y Jesús lo resucita. Le da una segunda oportunidad de vivir. A la mujer samaritana, a la mujer que estaba allí en el pozo en Samaria, le da una segunda oportunidad. A la mujer que iban a lapidar porque la habían encontrado en adulterio, le da una segunda oportunidad. A la mujer del flujo de sangre, le da una segunda oportunidad también. Jesús siempre anda dando a la humanidad segundas oportunidades. Le dio a Pedro, le dio a Pablo, me dio a mí, te dio a ti. Jesús siempre da segundas oportunidades. Y lo otro que se manifiesta en este momento, en esa situación, es gracia, misericordia y perdón. Jesús le muestra al maleante gracia. Él no merece esa salvación, pero Jesús se la está dando. Misericordia. Jesús, aunque estaba muriendo, estaba en una situación igual a la de ese maleante, muestra compasión por la situación que él estaba pasando, que ese malhechor estaba pasando. Jesús siente compasión por él. Y cuando sentimos compasión por alguien, estamos teniendo misericordia. Y lo otro que hace Jesús con esta persona es que le perdona. Se necesita el perdón de los pecados para poder entrar al paraíso. De otra manera, esta persona no hubiera podido entrar. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando le dice estarás conmigo, le está manifestando seguridad. Jesús le está diciendo tú estarás. Tú estarás. Eres tú. Tú que me has reconocido. Tú que has aceptado que mi reino no es este en el que estoy ahora. Tú estarás. Y lo otro que Jesús le dice es, Jesús más que un lugar, le ofrece su compañía. Por eso Jesús le dice, estarás conmigo. No vas a estar solo. No vas a estar por allá abandonado. Estarás conmigo. Por eso el Señor dice, vengan a mí. Los que estén sedientos, los que estén hambrientos, los que estén cansados, vengan a mí.
Él lo que nos está ofreciendo es eso, compañía. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice el Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue una promesa hecha a todos sus discípulos, a los que estaban en esa época y a nosotros que somos hoy sus discípulos. Estoy con vosotros, compañía. ¿Y cuándo está? Todos los días. ¿Y qué significa todos los días? Todos los días. Eso es lo que significa. Que no va a haber ningún día en que Jesús no vaya a estar con nosotros. ¿Y hasta cuándo va a estar con nosotros? No dice que son todos los días del año 2025, o que sean solamente los días de agosto, o que sean solamente los días hasta que cumplamos 50, 60, 20, 15, los años que tú necesites cumplir. Dice, hasta el fin del mundo. Ese es el tiempo en que el Señor nos ofrece que va a estar con nosotros. Esa es la compañía que el Señor nos ofrece. Todos los días hasta el fin del mundo. Y por último el Señor le dice, ¿dónde van a estar? Van a estar en el paraíso. Es un lugar maravilloso donde está el árbol de la vida, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el huerto de Edén estaba el árbol de la vida? Pero este paraíso al que se refiere no es el mismo huerto de Edén. El huerto de Edén fue para el primer Adán. Este paraíso al que se refiere Jesús es el paraíso celestial, el lugar de su habitación. Allí donde Él le dijo a los apóstoles, voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles un lugar. Isaías capítulo 51, versículo 3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mira la bendición tan grande. En ese huerto de Jehová habrá alegría, gozo, alabanza, voces de canto, y se consolarán todas las soledades, y se cambiará el desierto en paraíso. Ese desierto por el que estás atravesando, ese desierto por el que siempre estamos nosotros luchando, un día va a ser cambiado por el paraíso celestial. Como reflexiones finales, mis amados hermanos, no todos aceptarán la salvación. Aunque Dios nos salva a todos en Cristo, no nos quita el libre albedrío. Y como no nos quita el libre albedrío, es decisión de nosotros aceptar esa salvación. Tenemos que aceptarla y recibirla en fe. Eso que Dios nos ha dado y eso que hace Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. La salvación se puede dar incluso en los momentos finales de la vida. Ya lo vimos con este ladrón, con este malhechor. Era sus últimos minutos, pero reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida y ganó la vida eterna. Pero esto no puede hacer que nosotros pospongamos ese momento, porque la verdad es que nadie sabe quién va a tener la lucidez en el último momento para aceptar a Jesús. Puede suceder que allí donde estás sentado te dé un infarto y no tengas tiempo, un infarto fulminante, y no tengas tiempo ni de pensar.
Puede suceder que en la noche te acuestes y digas, mañana yo acepto a Cristo. Y en la noche ahí dormido, te mueres. Puede suceder incluso que digas, en la tarde yo acepto a Cristo. Y ahora que salgas, Dios no lo permita, un accidente y ¡pum! Ahí te quedas. Entonces no debemos posponer la salvación por el hecho de que incluso en el momento final de la vida la vamos a tener. Hoy es el día. Y hoy es el día para que arregles tus diferencias. Hoy es el día de esa segunda oportunidad que Jesús te está dando. Dice un dicho secular, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana esta salvación que Jesús te está ofreciendo hoy. No dejes para mañana esa oportunidad de pedirle perdón a alguien, de reconciliar tu vida con alguien. No lo dejes para mañana, no lo pospongas. Nadie está fuera del alcance del amor, de la gracia y del perdón de Dios. Nadie es tan bueno que no necesite el perdón de Dios. Y nadie es tan malo como para no ser objeto del amor y de la gracia de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.